Buenas noches. Voy a iniciar la última clase del capítulo de trastornos genéticos. El último tema que he tratado fue el de mosaicismo gonadal, que consiste en que un subgrupo o un porcentaje de espermatozoides o de ovocitos en las gonadas de determinadas personas tienen una mutación nueva que la han adquirido a nivel de los precursores de espermatozoides y de ovocitos, ¿no? Entonces, este caso explica el hecho de que haya familias que tienen más de un hijo con una enfermedad que se transmite mediante una forma autosómica dominante, pero los dos padres son normales. No se trata de un acontecimiento fortuito en este caso, porque hay en el caso de mosaicismo gonadal varios hijos o más de un hijo por lo menos con una enfermedad que se transmite mediante este tipo de herencia. Vamos a ver ahora algunos trastornos que se diagnostican con citogenética. Es decir, con el cariotipo, evidentemente van a estar incluidos los pacientes con cuadro clínico de trisomías, pacientes con cuadro clínico de monosomías. En este caso sabemos que las monosomías se refieren a los cromosomas sexuales, o también trisomías de cromosomas sexuales, mujeres que sufren abortos a repetición o infertilidad, retraso mental inexplicado, pacientes con cuadro clínico compatible con deleciones e inserciones conocidas. Uno de los padres tiene una enfermedad ligada al cromosoma X, por lo que es necesario conocer el sexo del producto. Vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades que se diagnostican mediante biología molecular. Un ejemplo, alteración en el gen que codifica el factor 5 de la coagulación. Recordamos entonces al factor 5 o factor de Leiden, que tiene una mutación que inactiva un punto de, valga la redundancia, inactiva un punto mediante el cual se inactiva a este factor. De ahí viene la predisposición a trombosis. La mutación elimina uno de los sitios de reconocimiento de una enzima de restricción, que para este ejemplo es la MNL1. Recordamos el concepto de enzima de restricción, que ustedes ya lo tienen. Se trata de enzimas que fragmentan el DNA en secuencias específicas de tipo palindrómico. El alelo normal, o sea, el gen normal, tiene dos sitios de reconocimiento de esta enzima. Por lo tanto, se producen tres fragmentos. Uno de 67 pares de bases, otro de 37 pares de bases y otro de 163 pares de bases. Si se tiene el alelo mutado, la detección se realiza de la siguiente manera. Se debe efectuar el aislamiento del DNA, amplificación por PCR del gen del factor 5. Se pueden diseñar primers correspondientes. Se conoce la secuencia del gen. El gen amplificado se digiere mediante la enzima de restricción mencionada, que es la enzima MNL1, y los fragmentos obtenidos se separan por electroforesis para determinar su tamaño. Entonces, tenemos acá el alelo normal, que tiene dos sitios de reconocimiento para la enzima de restricción. Entonces, se generan tres tipos de fragmentos o fragmentos de tres tamaños.
67 pares de bases, 37 pares de bases y 163 pares de bases. En cambio, el alelo mutante pierde un sitio de reconocimiento por la enzima de restricción. Entonces, esta zona donde la enzima de restricción también cortaba, se elimina. Por lo tanto, la enzima solo corta a este nivel. La enzima solamente va a cortar a este nivel, ¿no? Y tenemos aquí la eliminación de la zona de reconocimiento. Si el corte es a dicho nivel, entonces se genera el segmento de 67 pares de bases y después tenemos la suma de estos dos fragmentos, que es 200 pares de bases. Ya no se generarían los dos fragmentos de 163 y 37 pares de bases. Entonces aquí, repito lo ya mencionado, el gen normal tiene 3 fragmentos producto de la digestión por la enzima de restricción, 63, 37 y 163 pares de bases. El gen mutante tiene solamente 2 fragmentos, 63 y 200 pares de bases. Se somete a electroforesis para poder identificar los tamaños de los fragmentos obtenidos. En el caso de las personas que tienen el alelo mutante, solamente se obtienen 2 fragmentos. Evidentemente, el fragmento más pequeño es el que migra más. Se asume que el inicio de la electroforesis se encuentra a este nivel, según el esquema. Entonces, el fragmento más largo es el que migra menos. Y tenemos un fragmento más corto que migra más. En el caso de la persona normal, se reconocen los 3 fragmentos. En el caso de la persona que tiene el gen mutante, solamente se reconocen 2 fragmentos. Pero, ¿qué pasa en el heterocigote? El heterocigote tiene los fragmentos normales más los fragmentos que derivan de la mutación. Entonces, el heterocigote va a tener fragmentos de 200 pares de bases, fragmentos de 163, fragmentos de 67 y fragmentos de 37. La mutación del gen del factor 5, que da lugar al factor de Leiden, se ubica en un exón. Hay una mutación puntual. El cambio es guanina por adenina. Para diagnóstico del síndrome del X frágil, que lo hemos visto en este capítulo, se detecta la amplificación del número de repeticiones del triplete citosina, guanina, guanina en una región no codificadora del gen FMR, tipo 1, que ya sabemos que significa retardo mental familiar. Se amplifica la región donde están los tripletes repetidos. El número de repeticiones es proporcional al tamaño del producto que se obtiene después de la amplificación. Se puede distinguir un tamaño que implica un número normal de repeticiones de otros tamaños que implican premutación. La mutación completa no se puede detectar por PCR, porque la mutación completa significa un número muy grande de repeticiones y los fragmentos muy grandes de DNA no pueden ser amplificados por PCR. Por lo tanto, se recurre a otra técnica, que es la técnica del Sauer-Blot. Mediante PCR solo se puede detectar las longitudes normales y las longitudes que implican la premutación. Entonces, tenemos que la región codificadora no tiene ningún tipo de mutación. Es la región promotora la que tiene las repeticiones de tripletes
que están aumentadas en un número exagerado. Tenemos un número de repeticiones que es el normal, un número un poco mayor de repeticiones que significan la premutación, que es entre 55 y 200, y más de 200, llegando inclusive a 4000, tenemos la mutación completa. Repito que no se puede realizar mediante PCR, mediante reacción en cadena de la polimerasa, la amplificación de la zona de la mutación completa porque es demasiado grande. Sabemos que puede llegar hasta 4000 repeticiones. Sin embargo, no importa el número de repeticiones del triplete mencionado. De todas maneras, existen dos sitios de reconocimiento para la enzima de restricción EcoRI. Entonces, esta enzima EcoRI, de todas maneras, fragmenta el DNA más allá de la zona donde está la repetición de tripletes. Entonces, se tienen fragmentos de diferentes tamaños. Tenemos tamaño normal, premutación y mutación completa. Entonces, para el caso de PCR, solamente se puede distinguir el tamaño normal de la premutación. La distinción es fácil. Se realiza en base al tamaño del fragmento. Evidentemente, la premutación va a tener un tamaño mayor porque tiene un mayor número de repeticiones del triplete mencionado. Se puede distinguir, por lo tanto, la presencia de los alelos normales y la premutación. Para la detección de la mutación completa se tiene que recurrir al Sauder-Blot. En el caso de Sauder-Blot no hay ninguna amplificación del DNA. Lo que hay es un aislamiento del DNA. Posteriormente tiene que haber una purificación del DNA y después se procede a la fragmentación por EcoRI. Entonces, repito, para Sauder-Blot no se produce ningún tipo de amplificación, pero sí el corte del DNA. Y estos fragmentos del DNA son sometidos a electroforesis. Entonces, se separan mediante electroforesis. Si asumimos que a dicho nivel, a este nivel se inicia la electroforesis, quien migra menos va a ser el fragmento de DNA más grande, que es el que tiene la mutación completa. En segundo lugar, migra el fragmento que tiene la premutación y el que migra más va a ser el fragmento más pequeño, que es el fragmento normal. Entonces, ¿cómo se identifican las zonas de la mutación? Mediante sondas genéticas que tienen una marca de radioactividad. Entonces hay una hibridización a 3 niveles con esta sonda genética marcada con radioactividad. Entonces se detecta la radioactividad y mediante eso se ubica la zona de migración. Análisis de ligamientos genéticos. Sabemos que este tipo de análisis es útil cuando no se conoce el gen causante de la enfermedad. Hay una herencia conjunta de dos alelos que se encuentran cerca en el mismo cromosoma. Uno es el causante de una determinada enfermedad y el otro no. El otro es el alelo marcador. Pero sabemos que para un análisis adecuado de ligamientos genéticos, los dos genes deben estar muy cerca en el mismo cromosoma. Dos alelos cercanos se heredan juntos porque durante el crossing over de la meiosis se intercambian en el mismo segmento. Por lo tanto, están ligados. De ahí viene el nombre de ligamientos genéticos. Se asume que el alelo causante de la enfermedad está ligado al alelo marcador, por lo que este último es heredado solamente por enfermos en una familia. Para el análisis de ligamientos
y para encontrar los marcadores adecuados se aprovechan las variaciones o polimorfismos que ocurren normalmente en el DNA. Un determinado polimorfismo debe estar ligado al alelo anormal causante de la enfermedad y otro diferente debe estar ligado al alelo normal. Tenemos polimorfismos de lugar. Estos polimorfismos dan lugar a polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. Es decir, hay una variación de una secuencia de DNA reconocida por enzimas de restricción. Y tenemos los polimorfismos de longitud a nivel de secuencias no codificadoras y consecuencias repetitivas del DNA. Lo que cambia es el número de repeticiones. Los polimorfismos de lugar o polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. Sabemos que son bastante comunes. Normalmente entre las personas existen diferencias de un solo nucleótido cada 200 a 500 pares de bases. Si se ubican en secuencias no codificadoras, probablemente no van a tener ninguna repercusión notoria. Se trata de polimorfismos de un solo nucleótido, lo que denominamos SNPs. Pero estas diferencias, o sea, la diferencia de un solo nucleótido implica un nuevo sitio de reconocimiento de una enzima de restricción. Se producirán, por lo tanto, fragmentos de tamaños diferentes entre las personas. Si la región del genoma portadora del polimorfismo se amplifica y después es sometida a la acción de enzimas de restricción que van a fragmentar el DNA. Aquí vemos otro ejemplo. Tenemos un gen que causa una enfermedad, pero el gen no es conocido. No se conoce la secuencia del gen, pero se conoce el marcador ligado al gen mutante. Y hay un segundo marcador ligado a la versión normal. Pero el marcador ligado a la forma mutante tiene un sitio extra de reconocimiento por una enzima de restricción. Entonces, repito, para este tipo de análisis de biología molecular no es necesario conocer la secuencia ni la anormalidad del gen. Solo es necesario conocer el marcador ligado a la versión normal y el marcador ligado a la versión mutante. Pero el marcador debe tener el polimorfismo. Entonces, lo que se detecta es el polimorfismo. Por lo tanto, si hay un sometimiento a la acción de enzimas de restricción, entonces vamos a tener dos fragmentos de longitudes diferentes. El fragmento ligado a la forma normal va a tener un tamaño de 7.6 kilobases. Y el fragmento ligado a la forma mutante va a tener un tamaño de 6.8 kilobases, porque va a ser más pequeño, ya que hay un sitio extra de reconocimiento que tiene el marcador ligado al gen mutante. Por lo tanto, solamente es necesario trabajar con los marcadores y los marcadores son conocidos. Por lo tanto, si tenemos un matrimonio en el cual las dos personas son heterocigotas y se trata de una herencia de tipo autosómico recesivo, entonces el heterocigote va a tener tanto el alelo, el gen marcador como el marcador ligado a la forma mutante y el marcador ligado a la forma normal. Entonces va a tener fragmentos de los dos tamaños,
Entonces, repito, los heterocigotes, en este caso el padre y la madre, tienen las dos longitudes de fragmentos de los marcadores. En lo que se refiere a los hijos, si se trata de heterocigotes para un gen que se transmite de una manera autosómica recesiva, los homocigotes estarán enfermos. Por lo tanto, los enfermos serán homocigotes solamente para el alelo mutante. Entonces tendrán solamente esta longitud, 6.8 kilobases. No tendrán la longitud del marcador normal. Entonces estarán enfermos. ¿Qué pasa con el hijo que tiene solamente las formas normales del gen? El hijo que tiene las formas normales del gen solo presenta fragmentos de 7.6 kilobases y nada más, porque los dos alelos están ligados al marcador normal. ¿Y qué pasa con el hijo heterocigote? Con el hijo heterocigote, que sabemos que va a estar sano, desde el punto de vista fenotípico, va a tener los dos alelos. Se va a poder detectar mediante electroforesis los dos alelos. Entonces, esa es otra aplicación que utiliza polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. Tenemos otro ejemplo en el cual el gen marcador o el alelo marcador tiene una diferencia de longitud en relación a los alelos marcadores ligados a las formas normales del gen. Para este ejemplo se utiliza la enfermedad renal poliquística del adulto. La forma de herencia es autosómica dominante. Tenemos un alelo marcador, que es el alelo C, que está ligado al gen alterado causante de la enfermedad. Si está ligado, quiere decir que se hereda junto con la enfermedad. Si heredó el alelo C, también heredó el alelo mutado del gen. Por lo tanto, estará enfermo. Los alelos A y B están ligados a las versiones normales de este gen. Si la persona tiene A y o B, porta al mismo tiempo versiones normales del gen causante de la enfermedad. Entonces, para este caso tenemos tres alelos. Solamente el alelo C es el que está ligado al gen mutante causante de la enfermedad. Los alelos A y B están ligados a las versiones normales. No se identifica para el caso del análisis de ligamentos al propio gen, solo el o los alelos ligados a la forma mutada anormal y el o los alelos ligados a la versión normal del gen causante de la enfermedad. Bueno, esto ya se ha repetido bastante y también es algo bien conocido. Se estudia a varios miembros de la familia en la que se encuentra el enfermo. Los miembros normales de la familia tendrán el o los alelos ligados a la versión normal del gen. Si la herencia es de tipo autosómico recesivo, se tendrá que identificar al alelo o los alelos ligados al genotipo homocigote. Hay errores si el alelo ligado al gen causante de la enfermedad está lo suficientemente alejado para no intercambiarse juntos durante el crossing over en la meiosis. Es decir, para que el ligamiento genético funcione, el marcador y el gen causante de la enfermedad tienen que estar realmente cerca. Tenemos entonces las diferencias entre el alelo A, el alelo B y el alelo C. Las diferencias son únicamente de tamaño. Entonces se realiza la amplificación de cada uno de estos alelos.
en base a reacción en cadena de la polimerasa. No es necesario la amplificación del gen, ni la identificación de mutaciones. Solo es necesario conocer el ligamiento. Entonces, para este ejemplo, el alelo C es el que está ligado al gen causante de la enfermedad o al gen que tiene la mutación que causa la enfermedad. Y el alelo C es al mismo tiempo el más largo. Tiene un polimorfismo en el cual hay una variación en el número de copias de una secuencia. La secuencia SA. Entonces, simplemente es una variación en el número de copias de dicha secuencia. En eso consiste el polimorfismo. Evidentemente, este es un polimorfismo en el número de copias. Tenemos entonces que si en un matrimonio el padre tiene el alelo A y B, tiene los alelos ligados al gen normal. Y la madre, que tiene como alelos B y C, como alelos ligados al gen de la enfermedad B y C, estará enferma, debido a que la herencia es autosómica dominante. Tiene un alelo ligado a la versión normal y otro alelo ligado a la versión mutante. ¿Qué pasa entonces con la descendencia? Por ejemplo, este hijo. Este hijo tiene el alelo A y el alelo C. Sabemos que el alelo C es el más largo. Si asumimos que la electroforesis se inicia a este nivel, el alelo C es el que migra menos porque es el más largo, es el más pesado. Y el alelo A, que es el más corto, es el que migra más. La persona evidentemente está enferma por el tipo de herencia. En este caso, tiene el alelo A, que es el que migra más porque es el más pequeño, y el alelo B tiene una migración intermedia según su tamaño. Evidentemente la persona está sana. Si esta hija mujer ha heredado el alelo B y el alelo C, padecerá de la enfermedad. Entonces se detecta el alelo C, que es el más largo, por lo tanto el que migra menos en la electroforesis. Y B migra más, porque es un poco más pequeño. En este caso, homocigote para el alelo B va a haber solamente una marca, ¿no? Una sola banda que indica la migración. Extensión de primers mediante una sola base. Este ejemplo puede utilizarse para poder recordar la mutación B600E. Esta mutación la hemos visto en el capítulo de neoplasias. Es una mutación activadora de la molécula BRAF. Cambia un solo nucleótido, guanina por adenina. Esa es la mutación. Pero es una mutación que cambia el aminoácido. El aminoácido normal es valina, que cambia por ácido glutámico. Los nucleótidos terminadores son nucleótidos dideoxi de extensión complementarios que deben estar marcados con fluoróforos diferentes. Vamos a ver esto en un esquema. No interesa la secuenciación completa de la molécula BRAF, porque solo se está buscando una mutación puntual, nada más. El cambio de guanina por adenina. Si tiene guanina, entonces tiene la versión normal del gen. Si tiene adenina, tiene la mutación B600E.
Solamente se está buscando esa mutación, B600C, nada más. Si el DNA tiene guanina, será la versión normal. Si tiene guanina, la extensión solamente necesita añadir un solo nucleótido. El complementario de guanina sería citosina. Entonces, la citosina se marca con un fluorocromo rojo. Y si tuviera adenina, entonces tendría la mutación B600E. Y el nucleótido complementario sería timina. Y timina estaría marcado con un fluorocromo verde. Por lo tanto, se aísla el DNA, se fragmenta y se realiza la amplificación utilizando primers que solo permitan la detección de la mutación puntual. Entonces se realiza el añadido de un solo nucleótido, pero se añade un solo nucleótido y la reacción debe terminar. No debe seguirse produciendo la síntesis, el alargamiento de la cadena de DNA. Se añade un solo nucleótido y la reacción debe parar. Entonces, estos nucleótidos tienen que tener características especiales. Son nucleótidos terminadores que tienen como característica ser nucleótidos tipo dideoxi. Y evidentemente uno está marcado con fluorocromo rojo y otro puede estar marcado con fluorocromo verde. Si el nucleótido añadido da lugar a una fluorescencia roja, quiere decir que la persona no tiene la mutación B600E, pero si tiene la fluorescencia verde, entonces tiene la mutación B600C. Puede haber moléculas con fluorescencia roja mezcladas con con moléculas que tienen fluorescencia verde. En este caso, hay una mezcla de DNA del tipo no mutado mezclado con el DNA del tipo mutado. Entonces, este es un método para detectar una mutación puntual. Y esta mutación es bastante conocida. Es una mutación activadora de BRAF, que lo recordamos como un oncogen de la vía MAP quinasa, que es una vía proliferativa. Pasamos al tema de secuenciación de próxima generación. Este tipo de secuenciación es útil para la secuenciación de DNA heterogéneo. El ejemplo típico del DNA heterogéneo es el DNA de los tumores. Es necesario realizar una separación espacial de todas las moléculas del DNA y debe haber también una amplificación local con pocos ciclos de PCR y una secuenciación simultánea de todos los amplificados. Hago hincapié de que de todas maneras hay una amplificación de pocos ciclos, porque esta técnica de secuenciación de próxima generación tiene una mejora según la cual ya no necesita esta amplificación. Pero cuando apareció la técnica, sí se necesitaba una amplificación de pocos ciclos. Es necesario la presencia de programas especializados de bioinformática para analizar los datos. Se obtienen gran cantidad de datos que necesitan ser almacenados y analizados, por lo que es también necesaria la creación de softwares que sean útiles para eso. Como decía, se tiene también la secuenciación de tercera generación, que no necesita la amplificación mediante PCR. De frente se realiza la separación espacial de todas las moléculas del DNA de la muestra y la secuenciación es directa.
Actualmente en desarrollo se tiene la secuenciación mediante fluorescencia en tiempo real de moléculas únicas de DNA. Por lo tanto, un avance en relación a esta técnica, tal como apareció, es que ya no se necesita ningún tipo de amplificación. Tenemos acá un esquema para ilustrar algunas características de la secuenciación de próxima generación. Se tiene que partir de DNA fragmentado de la muestra. Fragmentos de 100 a 500 pares de bases con adaptadores añadidos inmovilizados mediante primers de captura universal. Es decir, los fragmentos de DNA tienen que estar inmovilizados y tienen que estar separados antes de realizar la PCR de pocos ciclos cuando es necesario. Pero después de la amplificación, igualmente se tiene que proceder a la separación de cada molécula de DNA. Entonces tenemos aquí las secuencias inmovilizadas. Están separadas espacialmente. El esquema utiliza 3 secuencias para la ilustración de la técnica. Entonces, tenemos que se añade un nucleótido y después tiene que pararse la reacción. ¿Cómo se sabe qué nucleótido está añadido a cada fragmento de DNA? Cada nucleótido tiene que estar marcado con un fluorocromo diferente. Adenina, fluorocromo azul, guanina, fluorocromo verde, citosina, fluorocromo rojo y timina, fluorocromo amarillo. Entonces, según el color de la fluorescencia, se sabe qué nucleótido ha sido añadido y tiene que pararse la reacción después de cada nucleótido. Y se realiza un registro fotográfico de la fluorescencia observada. Entonces, tenemos un primer añadido de nucleótidos. Cada nucleótido tiene su fluorocromo. Pero después de que se haya añadido cada nucleótido, tiene que tomarse una fotografía, tiene que haber un registro fotográfico de la fluorescencia, que puede ser fluorescencia amarilla, fluorescencia celeste, fluorescencia roja, etc. Pero después se tiene que retirar el fluorocromo del nucleótido que ha sido añadido para poder realizar el añadido del siguiente nucleótido. Nuevamente se incuba con nucleótidos marcados con un fluorocromo. Y acá tenemos el añadido del segundo nucleótido. Después del añadido del segundo nucleótido, nuevamente tiene que procederse a un registro fotográfico. Y se procede de la misma manera, es decir, se lava para poder eliminar todos los nucleótidos que no han sido añadidos y después se retira la marca de fluorocromo para proceder a la tercera incubación y el añadido del tercer nucleótido. Entonces, según los colores que aparezcan en el registro fotográfico, se sabe qué nucleótido ha sido añadido. Entonces, en el esquema utilizado, tenemos 2 moléculas de DNA. Entonces, ¿qué es lo primero que se añadió? Tenemos en este caso la molécula que está hacia arriba y tenemos la molécula que está hacia abajo. Entonces, ¿quién tiene la fluorescencia roja? Citosina. Entonces, el primer nucleótido que se añadió es citosina, por lo tanto, el primer nucleótido de la secuencia. En el siguiente registro fotográfico se registra una fluorescencia azul en la misma ubicación. Entonces, el siguiente nucleótido será adenina, porque el siguiente registro fotográfico marca azul
en el nucleótido que está hacia arriba y en el nucleótido que está hacia abajo registra una fluorescencia roja. Por lo tanto, se tendrá una secuencia CA y hacia abajo 2 fluorescencias rojas, por lo tanto, la secuencia será CC. Tercer ciclo de la secuenciación. Se obtiene, según el registro fotográfico, la fluorescencia amarilla, por lo tanto, el nucleótido añadido será timina. Después viene nuevamente citosina, fluorescencia verde, que significa guanina, y fluorescencia amarilla, que significa timina. Por lo tanto, en base a los registros fotográficos del color de la fluorescencia, se conoce la secuencia de nucleótidos. A nivel de la base, tenemos solamente fluorescencia roja. Por lo tanto, todos los nucleótidos añadidos serán citosina. Entonces, este es el método de secuenciación de próxima generación que ya sabemos que tiene una serie de mejoras y continúa la investigación para seguir logrando la obtención de la secuenciación de moléculas únicas dentro de lo que corresponde a un DNA heterogéneo, que como sabemos, el DNA heterogéneo es lo típico del DNA tumoral. Nada más en lo que se refiere al capítulo de trastornos genéticos. Entonces, hemos terminado este capítulo. No olvidar que el día domingo tenemos paso a las 9 de la noche en Blackboard sobre 5 puntos y el tema será tanto trastornos hemodinámicos como trastornos genéticos. Entonces, van a venir preguntas de los 2 capítulos. Entonces, repito, 10 preguntas sobre 5 puntos, plataforma Blackboard, a las 9 de la noche. El día viernes todavía voy a hacer la clase virtual para cada sección en su horario. Ya a partir de la próxima semana, que vendría a ser la última semana del curso, voy a hacer clases presenciales. Entonces, el día viernes todavía vamos a hacer clases virtuales, pero ya empezamos un nuevo capítulo, que es el capítulo de trastornos ambientales. A las 9 de la noche del día viernes voy a hacer también otra clase por Zoom para iniciar el capítulo de trastornos nutricionales. Caso contrario, no voy a tener tiempo de terminar todos los capítulos programados. Entonces, este viernes, se ha pasado mañana, 9 de la noche, primera clase de trastornos nutricionales por Zoom. Y el siguiente viernes, que viene a ser 30 de junio, sería la segunda clase de trastornos nutricionales, con lo cual terminamos el curso. Nada más en lo que se refiere a la clase de hoy día.